Señoras y señores de telatiroplena.com, con Gilberto Marenco Vetter, hablando de la historia de Barranquilla, pero en lo que tiene que ver con este contexto cultural, musical y todo este esplendor de la ciudad que marcó un hito. Señoras y señores de telatiroplena.com, un capítulo más, siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla, a esa historia original. Y para mí es un honor, es un gusto, un gustazo del carajo estar en el apartamento y al lado de un ser humano extraordinario. Un hombre que ha marcado parte de nuestra historia caribe, de nuestra historia quillera, bordillera, de nuestra historia bacana. Pero esa historia tiene que ver con el conocimiento, con las letras, con el acervo, con el intelecto y con toda esta estructura musical y cultural de nuestro Caribe colombiano, de nuestra Barranquilla. Gilberto Marenco, gracias por recibirme en tu apartamento, gracias por abrir tu corazón y por mostrarnos un poco de ti y de esta Barranquilla. Gracias, Gilberto Marenco Vetter. O sea, siempre resalto eso porque pues mi mamá es parte fundamental de la historia, las madres son parte fundamental de la historia. Y además el Vetter es significativo para mí porque ese apellido lo llevaba un gran músico familiar mío, Lucho Vetter, pianista, fue profesor mío de música en el Barranquilla y una de las personas que hizo programas de radio que en su momento fueron significativos aquí en la ciudad. Hombre, qué bueno. De verdad que las madres son sinónimo de esfuerzo, de dedicación, de amor incondicional y merecido eso que tú dices sobre tu madre, sobre tu apellido Vetter. Bueno, en mi caso soy Agames, Alfredo Felipe Martínez Agames, pero por esta vaina de marcarse uno del brandy, de la pauta, de la cosa, pues yo me llamo Alfredo Felipe, bueno, en el caso mío, muy independientemente. Gilberto, entremos en materia. Esto de Barranquilla como puerta de oro de Colombia, donde llegaron, donde entró muchas cosas, donde desde esta Barranquilla salieron muchas vainas para Colombia, incluso para América Latina. ¿Cómo ves tú eso? Mira, hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, debemos analizar cómo ha sido la evolución de nuestra ciudad. Es bueno, por ejemplo, que la gente retome un escrito que hizo Julio Enrique Blanco, quien funge como el creador y impulsor de la Universidad del Atlántico, donde él quería una ciudad alejandrina, no una ciudad fenicia como en ese momento existía en el siglo pasado. La ciudad alejandrina es una ciudad cuya fortaleza es la cultura, son los elementos identificativos de lo que es el ser humano formado. No el fenicio, que es el comerciante que va haciendo su comercio sin dejar nada tras de sí. Entonces, ese condicionamiento de que la ciudad fuera una ciudad alejandrina permitió que la burguesía de ese momento, aquí en Barranquilla, que era una burguesía formada por comerciantes y por gente que venía de fuera, generara una ciudad que tenía un contexto dentro del desarrollo latinoamericano importante, porque no solamente su construcción como epicentro urbano, sino también todos los elementos que tenían que ver con la cultura, el teatro, el cine,
la música, la literatura, se concitaban y la gente acudía en masa a esas cosas. Obviamente, pues, que quienes tenían la oportunidad y la opción de acceder a eso eran los más pudientes. Sin embargo, había un escenario, que era el escenario del carnaval, que permitía que esas diferencias se desaparecieran, y había unas fiestas en donde se daba el pleno goce de la recocha, el goce de lo anárquico, y que en última instancia convertía a la ciudad en un punto cosmopolita. Podríamos decir que Barranquilla, esa parte de la esquina, como epicentro de los conglomerados urbanos que no pertenecían a la élite, ¿estuvieron siempre ahí? Bueno, lo que, si nosotros miramos, por ejemplo, el desarrollo de los barrios populares de Barranquilla, el barrio Abajo, el barrio Rebolo, Las Nieves, San Isidro, Delicias, Recreo, Lucero, si nosotros miramos esos barrios, nos damos cuenta que la forma como sus habitantes interactuaban era una forma que tenía que ver directamente con el compadrazgo, con la amistad, con el respeto, con la chéveridad. Es decir, la gente de la cuadra se conocía. Los hijos de esa familia estudiaban en los mismos colegios. Eran familias que de una forma u otra trataban de sacar sus hijos adelante. No tenían el compromiso real de educarlos, pero sí de que mantuvieran un cierto estándar, no solamente ético, sino un estándar que tenía que ver con el comportamiento social. Es decir, podía haber el marihuanero del barrio, el burro, todos lo conocían, uno lo veía caminar, la chéveridad, uno en la esquina se sentaba. No necesariamente los que nos sentábamos en la esquina eran para meter vareta. Se jugaban partidos de bolas de trapo, partidos de chequita, ¿entiendes? Es decir, había una cofradía, se hacían bailes de carnaval, se celebraban los quinceañeros. ¿Quiénes eran los pelados de la corte? Los vecinos. Los vecinos. ¿Entiendes? Entonces, pero eso se fue diluyendo. Se fue diluyendo, ¿por qué? Porque en última instancia, los hijos de los ricos aquí se fueron a estudiar afuera. Y los de aquí se quedaban aquí. Pero cuando ellos regresaban, entonces ya regresaban con un chip de creer que eran superiores a la gente de acá, que eran de pronto barranquilleros, mejores barranquilleros, cuando realmente los barranquilleros efectivos eran los que se habían quedado aquí y que trataban de mantener nuestra chéveridad, nuestra bacanería. Porque recuerden ustedes que hasta hace poco una de las cuestiones que caracterizaba a la ciudad era su gente. Es decir, la Barranquilla era Barranquilla no por el malecón ni nada de esas mierdas, era simplemente por su gente. Eso se ha ido perdiendo. Bueno, este hombre es singular, es único. En todo lo que has podido estudiar, leer, preguntarle a los viejos, ¿cómo era ese despliegue cultural de la Barranquilla de antes, de la Barranquilla de 1920, de la Barranquilla de los años 40, de la Barranquilla de sus inicios? ¿Qué se disfrutaba? Tengo entendido de que por aquí pasaron lo mejor y llegó lo mejor. Sí, es decir, como había una... ¿Cuáles eran las corrientes migratorias que venían? Los judíos sefarditas, los árabes, los turcos, llegaban por aquí era donde llegaban, y de ahí se dispersaban hacia el interior del país. Gilberto Marenco, definitivamente, Gilberto Marenco Vetter, definitivamente, por Barranquilla entró la buena literatura, entró las grandes compañías de música clásica, de teatro. Por aquí entró todo.
Hay una cuestión que tú tienes que entender. La gente que estudiaba aquí, que estudiaba en el exterior, tenían una referencia de Europa o de los Estados Unidos. Entonces eso permitía que cuando ellos retornaban, ya sea como profesionales. ¿O de vacaciones? No, sí, más bien como profesionales, digamos, que ya tenían de pronto seguro el que iban a dirigir una empresa, el que iban a tener un cargo, ¿verdad? Entonces ellos habían dejado relaciones en las ciudades donde habían estudiado. Y es muy probable que sus compañeros tuvieran las relaciones con música, con el teatro y todo. Entonces hacían el negocio, ¿no? Mierda, vamos a traer una gira, vengan y tal. Y recuerden ustedes que antes la gente se movía en barco. Entonces ellos venían en barco y de pronto llegaban a Cuba, llegaban a Dominicana, llegaban a Haití, llegaban a Aruba, llegaban a Barranquilla. Y había teatro por todas partes. Compañías de teatro, pero... No, pero locación, teatro... realmente aquí el teatro más importante es el Cisneros, que era donde quedaba el metro. O sea, habían teatros de cine, pero había ese teatro que era como el teatro en donde se podían presentar eso, pero además los clubes sociales tenían sus escenarios en donde también se podían presentar ese tipo de cosas. Entonces, fíjense ustedes, estos libros de José Nieto Ibáñez, que se llama Barranquilla en blanco y negro, historia del séptimo arte en la ciudad de Barranquilla, que va desde 1876 hasta el 35, el tomo 1, aquí está el tomo 2. ¿Este es el volumen 1? Sí, este es el volumen 2. Entonces, si este tipo de cosas uno mira y se va a dar cuenta qué pasaba, por ejemplo, en la vida, digamos que artística de la ciudad. Porque no eran las películas solos, sino eran también los sopranos, eran también las bailarinas. Y obviamente, tú sabes, ¿no? Estaban los... ¿Se metieron mucho los franceses en esa? No solamente los franceses, sino también los italianos, los españoles. Es decir, la cuestión de las operetas, las sevillanas y todo eso. Y fíjense ustedes que aquí hubo... el toreo, aquí hubo una plaza de toros, en Cartagena había plaza de toros, o sea, ese era más o menos el tipo de espectáculos que venían y todo. Ahora, mira tú, hay una cuestión que tiene que ver con eso, ¿de qué servía? Simplemente servía para la gente sentirse de que de una forma u otra no había perdido sus contactos con Europa, no había perdido su contacto cosmopolita, seguían siendo cosmopolitas. O sea, eso era. Pero todo lo bueno se acaba cuando tú no lo riegas bien. Llegó un momento en que la ciudad creció, más allá de los límites permisivos. Es más o menos por ahí en el 50 para allá. Como en el 40, finales del 40. Entonces empezó la gente a padecer, tú sabes, la falta de servicios públicos, la cuestión de la falta de planificación urbana, que hasta ese momento Barranquilla había sido una ciudad planificada. Cuando Parris y toda esa gente, pues ciudad planificada. Y además... Cuando comienza el desorden de no planificar la ciudad... Claro, porque empezaron... ¿Qué empezaron? Empezaron las invasiones de tierra, empezaron a vender a destajo. Obviamente también tiene que ver con la guerra que se vivió en el interior del país. Y no solamente eso, sino también el concepto de desarrollo. Porque mira que aquí es una vaina jodida. Una de las cuestiones que creo yo que fue nefasta para la ciudad fue que se acabara el tren de Puerto Colombia acá y que se jodiera el muelle. O sea, eso fue nefasto. Porque aquí el punto de desarrollo lo pusieron en la vía 40, sin tener en cuenta lo que significaba ambientalmente eso. O sea, en vez de ponerlo más cerca ya a Soledad, lo pusieron acá y crearon Bocas de Ceniza, que tú sabes que esa es una entrada artificial,
y que en última instancia, bueno, sí sirvió y todo, pero era mejor pensar en un puerto de aguas profundas. Claro, que hoy se habla de eso. Que hoy se habla de eso, ¿oíste? Y que Cisneros lo pensó en su momento. Obviamente. Por hacer evaluación. Obviamente. Porque acuérdate tú que una de las vainas que le permitió a Barranquilla tomar la delantera económicamente con relación a Cartagena fue que Cartagena no tenía salida al río Magdalena. Total. O sea, a esa vaina le permitió una década, adelantarse como una década a Barranquilla, hasta que crearon el canal del dique, y bueno, y se dio eso porque en última instancia todo lo que entraba por aquí era para arriba, para los Andes. Señoras y señores, esta conversación sabrosa con Gilberto Marenco Vetter, siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla. Aquí en el apartamento de Gilberto Marenco me encontré esta vaina, ¿viene? Esto es una belleza. Pero además, mira, Gilbert. Oye, qué cosa linda. Esto es maravilloso. Pero mira esto, No, imagínate tú. Oye, la Real Academia Española, mejor dicho. Hablando de esto, Gilberto, Barranquilla con sus periódicos marcaron un hito en la historia, y esos suplementos literarios, ¿tú hiciste parte de eso? Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Te explico. Diario del Caribe tenía el suplemento de Diario del Caribe que estaba Alfredo Gómez Suré, Margarita Bello, Caballero Villa, Carlos J. María. O sea, eran personas intelectuales de aquí, de la ciudad, y ellos le daban espacio a la gente, a los nuevos. Nosotros, cuando llegamos y irrumpimos, gracias a la generosidad de Lola Salcedo Castañeda, colega y amiga, nos dio la página de los viernes de Diario del Caribe, la página quinta, y creamos la esquina del viernes. Y ahí también le dimos espacio a los nuevos escritores, a los poetas, la gente de los cineclubes y todo. El espacio que no tenían en los periódicos, ni en el Heraldo, ni en el Diario del Caribe, pero lo tuvieron ahí. Y después, cuando el maestro Alfonso Fuenmayor fue director de Diario del Caribe, él lo encargaron sacaron los de Diario del Caribe, los del suplemento literario, y crearon el intermedio, y yo fui asistente de ahí. Entonces nosotros desarrollamos el mejor suplemento. Era un suplemento que tenía 32 páginas, y ahí se publicaron vainas tremendas. Y la gente de los barrios, de las barriadas, tenía la oportunidad de escribir. Sí, claro. Hey, el man que le publicó una primera vaina a Ulay Beltrán, el actual Supersalud, fui yo. Y además él me dijo, pónmele fotico. Bastante carón el man. No. Siempre. Ahí comenzó su carrera. Además, escribe muy bien. Bueno, sí. Ahí tirando líneas siempre. Sí, estuvo con Telatiro Plena escribiendo también. Señoras y señores, este hombre es maravilloso. Gilberto Marenco Vetter, siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla. Señoras y señores de telatiroplena.com, hemos entrado a lo que los curas llaman el Santísimo, esa parte privada, eso donde haces oración, pero como tú eres un hombre de la cultura, y tú eres un hombre de la música, aquí lo que tú vives aquí es música, guaguancó, sabor, cumbia, porro. Lo que estás tú. Yo no sé qué te estás fumando. Mira, no jodas, o sea, qué vaina buena. Mira, Arnaldo Polo, nuestro camarógrafo, hazle un paneo, por favor. Mira el tocadisco que el man tiene. Mira los aparatos. No joda, qué vaina tan bacana. Los títulos universitarios, la música, Arnaldo, los libros. Oye, ¿cuántos CD tienes aquí? Tengo como 5,000 CD. Sí. Y discos, aquí tengo 3,000 discos, y en una bodega tengo 8,000. Leon Play. ¿Desde cuándo comenzaste a guardar música, a coleccionarla? Es que desde que empecé a trabajar. O
Simplemente, o sea, cuando uno de los primeros discos que yo compré fue un disco en 45 de La Piragua. Ahí tú sacas cuenta. De los discos que yo siempre quise tener y tal, y que solamente lo pude tener después, el de Matilda. Bueno, hablando de música, esa historia de Barranquilla desde el punto de vista musical, ¿cómo fue, Gilberto? No, realmente lo uno tiene que mirar es cómo se hacía, la gente cómo rumbeaba, ¿no? Aquí la gente de los clubes sociales se iban para La Ceiba, la charanga, Paro de Oro, la Gardenia Azul, el Gato Negro, el Plaspigal y todo. O sea, allá iban, eran sitios en donde ponían salsa y habían chicas, llegaban y tal. Entonces, pues uno ahí cogía, bailaba y tal, y se iba para una residencia, porque antes uno iba a residencia, ¿verdad? Había otro sector, que era el sector de la 21, en donde en la 21 había toda una serie de sitios de salsa, básicamente de salsa. Estaba en la 21 hasta los lados de los Andes, por allá. No. De Murillo, la 21, de Murillo hacia la 40. O sea, ahí era donde se concentraban, ¿no? Había un sector en la 30, arriba del Mogador, donde estaba el Diamante, donde estaba el Xiomara, que eran sitios en donde había músicos picó con salsa. Estaba en el centro el Taboga, el Volga, que quedaba al lado, o sea, estaban dos, y habían otros barcitos por ahí, y después salió, también hubo otro bar de salsa ahí, ya más contemporáneo, pero estaba, por ejemplo, la 100 que no era popular. A la 100 solamente iban la gente que él conocía porque jugaban fútbol ahí en el moderno, porque eso no estaba canalizado. Ahí ni la calle estaba pavimentada, ni el arroyo estaba canalizado. Entonces la gente salía, atravesaba el arroyo a tomar cerveza ahí. Uno se sentaba en canastas de cerveza. O sea, y realmente lo que uno tomaba básicamente en ese entonces era costeñita. Acá en el barrio Alfonso López, donde queda ahora el Taboguita, enfrente quedaba una vaina que se llamaba Donde Venedo, que era un sitio de salsa. Y sí, lo que te quiero decir es que había como una diáspora, pero uno iba allá, uno podía ir, porque no había restricciones a nivel de tomar, de que uno pudiera manejar tomando y tal. Y obviamente estaban las discotecas, ¿no? Las discotecas acá en El Gusano, La Luna, Landlight, o sea, que era otro ambiente, ¿no? Entonces, pero la gente tenía una identificación. La troja, 50 años, bueno, sí, pero la troja no es la troja de ahora. La troja de antes era otra troja, ¿no? Uno iba ahí a tomar recocha, la vaina del partido, porque los partidos lo hacían ahí en el Romelio. Entonces la gente arrancaba para allá, ¿entiendes? Se quedaba ahí tomando. Entonces, si tú miras, por ejemplo, en el caso de la 100, yo creé el mito de la 100. Yo fui quien lo creé. Yo tengo aquí, que es un libro que yo publiqué hace 2 años. Aquí, el primer capítulo se llama La 100. Y aquí, del embeleco al mito de la 100. Y aquí están, no solamente la entrevista con Ralphie, porque Ralphie y yo fui amigo de su casa cuando antes de que se separara, conocí a sus hijos, me llevaba a la universidad, me hacía el transporte en su camioneta roja, y él fue la primera persona que yo le propuse que montáramos un bar acá en el norte. Entonces, si tú ves aquí, mira, aquí, este fue yo como profesor, ahí como profesor, llevando estudiantes de la Autónoma a la 100. Ahí está ¿entiendes? Entonces, ¿eso por qué? Porque, mira, Ticotín, que era uno de los grandes, de los manes que traía música, este es Ralphie. Claro. Y esto es
el Rincón del Babalao, en el patio del Rincón del Babalao. Ralphie le decía al taxista, hey, ven acá, con su hablado muy particular, me llevas al muchacho a la casa y vienes y me dices cómo lo dejaste. Ese era Ralphie. Claro, si tú miras esta foto, y perdón, aquí tú ves, este era el picó original de el Rumbabana. Mira, y mira el aviso de Alcacelser, la 100. Este es el Mono Correa. El Mono Correa tenía, hijo de puta, barba y todo. Entonces, mira Sigifredo aquí. Estas son las peladas de Sala Bohemia. Bacano. Entonces, y mira muéstrale aquí. a la gente, muéstrale a la gente. Acá. Bueno, después hacer los insertos. Mira aquí yo filmando lo que yo te comenté de la película. Aquí está Guillotín, que ya falleció. Aquí estoy yo, Julio Charris. Está Gaspar Hernández. El popular Gaspar. Este es Álvaro Rodríguez y Sigifredo, que es el protagonista. Entonces tú ves, mira aquí, cuando en la página del viernes, cómo lo publiqué el cuento. Es un cuento realmente, yo te voy a regalar el libro de ese para que lo leas y te diviertas. Y mira el picó, mira ya Ralphie, en el picó era un picocito ahí, un tornamesito ahí que no está. Entonces, lo que te quiero decir... La salsa se mete en el barranquillero, se mete en la historia de Barranquilla. ¿Cuándo? No, desde siempre. Lo que pasa es que ahora salió. Pero desde los inicios, siempre. Claro, antes lo que no era salsa, era guaguancó, montuno. Música cubana. Música cubana. Que entró por las ondas hercianas o vino por los barcos. Por las ondas hercianas y también por los barcos. Pero realmente la gente... porque es que el problema de la salsa es que la salsa tú lo tienes que mirar como una etiqueta comercial, ¿no? Claro. Y que realmente la salsa está íntimamente ligada con el sello Fania. Total. O sea, ellos hicieron un negocio, ese fue su emprendimiento, su negocio, la salsa. Los músicos obviamente eran otra cosa, pero el negocio de la salsa es de la Fania. Lograron imponerla en el mundo. Ahora, ¿cuándo es el esplendor de el Lucho Bermúdez y todas esas grandes orquestas que tuvo Barranquilla? ¿Cómo fue esa vaina? Finales del 50 y mediados del 60. Porque los clubes traían las orquestas y la gente iba a bailar con labillos, con pacho en los carnavales, porque ese era el escenario natural, ¿no? Entonces, pero es la década del 50. Si tú escuchas a Lucho Bermúdez o escuchas la orquesta de Pacho Galán del 50, 60 y tal, te darás cuenta que tenían una estructura de Big Bang y un sonido de Big Bang. Y en los 30 y en los 20 eran las zarzuelas y todo eso. Sí, y los tríos, el son cubano y todo, ¿no? Y además que la gente cree que no, pero aquí también se escucharon pasillos y valses y todo. Escucharon. Bueno, y hoy musicalmente hablando, ¿qué encontramos en Barranquilla? No te rías. Ya. En Barranquilla encontramos una gran desolación musical. Es decir, hay una vaina que tiene que ver con el Joe Arroyo, por un lado. El Joe Arroyo sirvió como un punto de referencia de la música en Barranquilla y no lo han podido superar los otros grupos. O sea, todos quieren ser como el Joe Arroyo, ¿no? O sea, pero el Joe Arroyo tenía una vaina que era un tipo carismático, un tipo del pueblo que tocaba, pero que copiaba mucha música. No, por ejemplo, como el Grupo Nietzsche. El Grupo Nietzsche tiene un sonido original a nivel de la salsa. Sonido original, y por eso el Grupo Nietzsche se murió Jairo Varela, pero el Grupo Nietzsche como tal sigue siendo un ejemplo de una orquesta estructurada y que va para adelante. En cambio aquí no. Chelito de Castro quería ser Joe 2. Y si tú ves... De hecho, montó el Joe Son. Sí. Pero eso también es un mito. ¿Eso el Joe Son qué? Yo les he dicho, cuando he ido... bueno, ¿por qué no le dicen a los estudiantes o a las de las reformadas del norte, de la Universidad del Atlántico, las escuelas de música, que hagan un estudio sobre el Joe Son? Y si realmente el Joe Son tiene unos elementos realmente particulares que lo hacen diferenciar de otro ritmo, entonces denlo académicamente. Es que como el merecumbe. El merecumbe sí existe. O sea, pero el Joe Son ¿qué? Entonces ese es un problema. Mira que la orquesta del PIN
tiene su propio sonido, pero no ha podido superarlo. Sarabanda no ha podido superarlo. Es decir, hay un problema. Bueno, entonces está... Hay un estancamiento en este momento. Juventino Ojito. No, es que el problema es que no hay donde difundir la música. Hay donde difundir la música. No hay. Los manes no tienen... Tú tienes un matrimonio o vas a hacer el aniversario de Te la tiro plena. Y tú le dices a un amigo músico, y tal, te debe un ven tú, y hacen y arman. Porque aquí hay buenos músicos. Intérpretes. ¿Entiendes? Ellos tienen formación, muchos tienen formación académica y todo. Y por eso es que aquí se pueden presentar de pronto cierto tipo de artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen con los arreglos, mandan los arreglos, viene el director musical, le montan la orquesta aquí y de pronto traen los coros. Y entonces uno viene y desarrolla eso. Aquí y suenan igual que la orquesta original. Son buenos instrumentistas. Señoras y señores, este man, Gilberto Marenco Vetter, un duro de la historia de Barranquilla. Bueno. Gilberto Marenco Vetter, señoras y señores, este man es único, cuadro. ¿Esta vaina qué, cuadro? ¿Cómo es la nota? El diccionario de Cuervo. Esto fue un reconocimiento que nos hicieron y que porque País Digno y tal, que porque nosotros de una forma u otra, un grupo de periodistas nos hemos mantenido independientes y hemos ayudado a que la región se desarrolle. O sea, aquí está. Y esa vaina costó un billete. ¿Cómo así que costó un billete? Esa vaina dieron un billetico. No, nada, iban a publicar, pero llegó la pandemia y se jugó la vaina. O sea, no, pero a mí no me importa. El periodismo no da billete. Bueno, a mí me ha permitido pues que vivir, ¿no? Vivir bacano. Dignamente. Sí, yo todo lo que gano yo vivo en estratos 6 altos, alquilado y todo el billete me lo gasto pagando administración y arriendo. Entonces, y comelona. Los servicios y la comelona con lo que me manda mi CIA. Bueno, aquí ahorita estábamos hablando sobre la música y tal. Yo les voy a mostrarles este disco, el Hit Parade número 1, que fue el primer disco africano que llegó aquí a Barranquilla. O sea, fue un disco que llegó accidentalmente. Y aquí el tema se llama Misión Bembé, que tiene otro nombre. O sea, no sé cómo le dicen, de un grupo folclórico Bayancí. Es africano, ¿es africano? Claro, esto es del folclore. Y Musin, ¿quién lo hace? Es Musingene Alfonso. Este es un disco bien caro, raro, o sea, porque casi no se consigue. Fue un disco que fue mítico realmente aquí en la vaina de los Picó, ¿verdad? Cuando yo empecé, yo no compraba música africana hasta que me emputé. Mierda, África, puta África. Entonces dije, que voy a tener todos los discos que estos manes dicen que son duros, ya sin necesidad de gastar plata y tal. Entonces los conseguí y está Gilberto Marenco, mejor dicho, pues, el duro de la película. Por ejemplo, mira País Tropical. Aquí está Pepe Calé. Yo simplemente les muestro, ¿no? Mira, para que vean. Todos estos son discos que eran míticos. La gente no los tenía. Mira, este fue el otro del Hit Parade. Aquí está otro tema. Y la música africana también marcó un hito dentro de nuestra historia reciente. Sí, lo está marcando para mal. Porque los jóvenes que están manejando los picos y manejando eso no tienen el contexto de la evolución histórica de la música. Entonces, de la música del Caribe. Entonces ellos creen que lo mejor es la música africana. Hay música africana buena, pero muchos de los discos que ponen aquí son malos, ¿entiendes? Son discos malos. Y no necesariamente es música contemporánea, porque son discos hechos en el 60, en el 70 del siglo pasado. Ahora la música africana ahora está más cercana al rock y al jazz. Entonces ellos manejan más o menos como esta cuestión. ¿Cómo se movió el blues y el jazz en Barranquilla? Era de élite. Lo que permitió que el jazz
la gente accediera, fue el Barranquilla, aunque aquí hubo bares como el Chick Corea, que era un bar de jazz, American Jazz Bar, que daba ahí al lado del Gran Centro. Yo vivía ahí, yo en un apartamentico recién casado, American Jazz Bar. O sea, aquí hubo mucha gente que obviamente que venían también de los Estados Unidos, que tenían Papagayo te metía musiquita pop, pero te metía también jazz. Y eso, lo que acercó el jazz a la gente es el Barranquillaz, y la gente no quiere reconocer esa vaina, y fue puta, y ni siquiera van a muchas de las... Gilberto Marenco Vétere. A muchas de las funciones, ¿entiendes? No van, tú las presentan. Yo presenté allá los Bambán, los presenté ahí, presenté a Cachao gratis en la Plaza de la Paz. Yo lo presenté. Porque sí, eso es lo que uno tiene que hacer, darle a la gente vainas. Te voy a poner para que la gente sepa cuál es el disco. Ese disco fue el primero. Le echas una nota, cuadro. Claro, es música folclórica, así como el guaguancó, ¿entiendes? En los Estados Unidos, en Cuba, el merengue pambichao, todo eso, ¿verdad? Pero este fue el primer disco que sonó y si tú lo escuchas, te vas a dar cuenta que tiene más o menos como un cierto golpe de son cubano en su cadencia, porque así eso es parecido al nengón, o sea, al nengón, que es una vaina, pues, que es el preludio al son. ¿Cómo se bailaba esa vaina? Aquí, ¿cómo se va a bailar? En una sola baldosa. El Festival de Música del Caribe. Samba. Así ¿Cómo? Así. Señoras y señores, esto es un vacilón. Gilberto Marenco aquí desde su estudio con ese tema espectacular. Bote, sí, que se llama. Yo no soy muy conocido en vaina de aire y tal. Ahora yo te voy a mostrar otra vaina para que veas tú, para que veas tú cómo es el cuento de la música, cómo es que yo manejo la música. Este disco es caro, ¿viste? Este disco es caro. Pero te voy a mostrar una vaina para que tú digas, mierda, verdad, man. Oye, ¿y qué miércoles, esta vaina es chino? Chino, del 59, y está Rico Vacilón. ¿En chino? Sí, claro, cantado. Ponlo para ver. Mira, y Gilberto, ¿y qué marcó? ¿Qué quedó en el corazón de los barranquilleros de Barranquilla en lo que tiene que ver con la música afroantillana? ¿Todo o hubo algo particular? No, la gente sigue amando. Ricardo Rey sigue siendo aquí un ídolo. ¿Entiendes? Ricardo Rey. Entonces, vamos a ver para ver si de este lado es que está. No, este no es la música hawaiana. ¿Cuánto vale ese disco? Este disco me costó $300. Hace rato. Fue el primer disco, Singapur, compré. En Singapur. ¿Lo compraste en Singapur? Por internet, Singapur. Señoras y señores, ¡qué maravilla! Esta es la vida que nos merecemos. Mira, la vaina es para que los chinitos la canten, la letra y todo, y los acordes y todo. Entonces yo lo compré en Singapur, me llegó de Singapur, pero no sé si me costó $200. Yo tengo por ahí un disquito de 45 africanos. ¿Qué artista barranquillero, compositor o de esta parte del Caribe colombiano ha estado en el resto del mundo así como el cha-cha-cha? No, el más grande, obviamente, es Pacho Galán, que creó un ritmo que es un ritmo universal. O
O sea, hay, pues obviamente los intérpretes de la cumbia, intérpretes de la música costeña, del porro y todo, que han estado en otras latitudes. Pero quienes marcan, mira que no hay merecumbé mexicano, no hay merecumbé argentino, pero en cambio la cumbia sí le han hecho variaciones de acuerdo a eso, ¿entiendes? Ya te la pilla. Es decir, nosotros nos tenemos que quitar el sombrero frente a una persona que se llama Pacho Galán, el más grande. Señoras y señores, yo me quito el sombrero con este man, Gilberto Marenco Vetter. Brother, gracias por abrirme las puertas de tu apartamento, de mostrarme tu privacidad y por compartir con nosotros esa sapiencia y ese cariño. Bueno, para eso, ¿para qué estudiamos? Como decía el hombre de El Viernes para Recordar. ¿Ah? El propio Jairo. El propio Jairo Pava. ¿Para qué estudiamos? Yo soy un man así. Mira, en mi casa, a ninguna hora la puerta se cierra. Siempre está, si tú llegas, se abre. Siempre, en todas partes. Porque mi casa es como un templo, una iglesia. Señoras y señores, siguiendo los pasos de la historia de Barranquilla, con ese tema, ay, cha, 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 al ritmo de la China, seguimos. Mañana, pasado, otro día, con otro personaje, con otro invitado, en esto que le hemos denominado la historia de Barranquilla, siguiendo el rastro a la historia de Barranquilla. Bye bye, chao, chao.